Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro live número 44. Bienvenidos y deseo estén pasando una bonita noche. Quiero empezar por avisarles que hasta el momento está confirmada la sesión de alfa terapia el día de mañana domingo a las 8 de la noche, totalmente en vivo. Vamos a iniciar, si todo continúa como lo planeado, vamos a iniciar un tratamiento de alfa terapia de un chico totalmente en vivo. Él está seguro, está decidido, está convencido de llevar este proceso, de vivir el proceso de alfa terapia. Y ha sido también de su agrado darlo a conocer y vivirlo en este espacio y poder participar de este proyecto en el cual ustedes van a poder conocer alfa terapia, cuál es el proceso, cuáles son los puntos que nosotros tocamos durante el tratamiento del paciente, es decir, todo lo que un paciente vive en alfa terapia. Él está convencido y seguro y decidido de participar en este proyecto. Para mí, créanme, es algo grandioso, algo que yo tenía en mente, pero que por supuesto sabía que es complicado, es difícil que alguna persona acepte abrirse de esa manera ante prácticamente el mundo y dar a conocer, en un momento dado, dar a conocer o permitir la entrada a su inconsciente, permitir y abrirse de tal manera que puedan ser expuestos sus pensamientos, sus vivencias, como lo he comentado, inclusive vivencias que él mismo desconoce. Para mí, el manejo de cada paciente es sorpresivo, es sorprendente, es único. Cuando inicio un tratamiento con un paciente, yo misma desconozco lo que vamos a encontrar. Yo misma desconozco el desarrollo y el desenvolvimiento. En ocasiones hay vivencias en el paciente para mí hasta cierto punto conocidas y que de alguna manera llego a compartirlas con el paciente. Es decir, hay semejanza entre algunas vivencias de mis pacientes y las mías propias y personales, pero en ocasiones no. En ocasiones son situaciones totalmente nuevas para mí. Y como he comentado en otros momentos también, gracias a la iluminación del Señor es como, por supuesto, me es posible manejarlas. Para mí es el pilar. Para mí, la fuente divina es la parte medular de mi trabajo en alfa terapia. Definitivamente que es a través de la presencia de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cómo el paciente puede superar las situaciones que le han estado afectando, puede superar padecimientos físicos y emocionales, puede sanar heridas de la infancia y, por supuesto, puede encontrar un sentido a su vida, un sentido a su existencia. Entonces, pues, los invito para que el día de mañana domingo iniciemos con esta persona este proceso. Lo vamos a vivir juntos. Vamos a iniciar este proceso, si todo sigue en pie, con él. Lo vamos a acompañar. Él va a vivir este proceso con alfa terapia y durante las sesiones que estén programadas para terapia,
no me va a ser posible ver sus comentarios. Es por eso que tomé la decisión de dedicar un día en especial para que ustedes puedan hacer comentarios, hacer preguntas, inclusive a él y a mí, sobre un seguimiento en su tratamiento y sobre cómo él está viviendo alfaterapia. Realmente para mí también esto es nuevo, poderlo exponer ante la cámara y prácticamente darlo a conocer al mundo. Para mí es nuevo, implica un reto, para mí también. Un logro, lo decía yo el día de ayer, es un logro. Me siento como en algún momento, o bueno, como la primera ocasión que estuve ante un paciente dormido, precisamente para ser sometido a la técnica de psicoterapia que yo desarrollé y estructuré y a la que bauticé con el nombre de alfaterapia. Me siento como en aquel momento, como la primera ocasión que estuve ante un paciente dormido. Fue realmente muy emocionante, increíble, algo que yo había anhelado meses o años atrás, que de repente llegaba a sentir que era un sueño imposible de alcanzar, pero que estaba en manos de Dios, que era hasta cierto punto Él quien lo iba a permitir o no, y que si era su voluntad, las condiciones y las circunstancias se iban a encaminar a hacer posible ese evento. Muchos años después, más o menos 20 años después, un poco más, también tuve esta idea cuando yo inicié el canal de YouTube, cuando yo empecé a narrar las historias vividas con mis pacientes. Ustedes las han podido ver en los videos que están en mi canal. Y empecé también a generar esta idea, poder mostrar al mundo una sesión en vivo de alfaterapia, para que ustedes pudieran ver en el momento real en el que Dios se manifiesta, se manifiesta a una persona, a un paciente. ¿Cómo es esto? Es una manera muy simple y muy sencilla. Ustedes lo van a poder ver, tal y como yo les estoy hablando en este momento. Así, de una manera tan simple, sencilla, a través de la iluminación con la cual el Señor me bendice. Puedo conocer y saber situaciones de la vida del paciente. Pacientes que estoy conociendo por primera vez, de quienes desconozco en absoluto sus historias de vida. Y como les comento, situaciones que el paciente desconoce y que vivió antes de nacer, o en el momento mismo del nacimiento, o primeros años de vida. En fin, entonces, si todo continúa como está planeado, el día de mañana, a las 8, iniciamos este proyecto. Vamos a iniciar un tratamiento de alfaterapia en vivo. Ok. Quiero checar los comentarios que están. Maribel González nos dice buenas noches a todos. Lista para escucharle, doctora Marta, bendiciones y saludos. Gracias, Maribel, bienvenida. Bienvenida, reciba bendiciones también de nuestra parte. Ignacio Rueda Lugo nos dice buenas noches, doctora Marta Quero. Buenas noches, Ignacio, bienvenido. Gracias, familia de Dios, por estar una vez más acompañándome. Les doy la bienvenida de una manera muy afectuosa a todos y cada uno de ustedes. Y bien, luego de mi comentario inicial, vamos a iniciar esta tarde con un tema y muy importante, por supuesto, y de trascendencia.
Esta tarde recibí un comentario en el correo electrónico. No, perdón, lo recibí en el canal de YouTube. Alguien que me hacía la pregunta con respecto también a la técnica de psicoterapia que manejo. En el caso, me preguntaba en el caso en el que hay rechazo de parte de la madre, o bien en otros momentos han hecho la pregunta también en los casos en los que hay ausencia de la figura materna, ¿qué sucede ahí? Probablemente no lo he comentado en estos espacios y aprovecho precisamente para comentarlo. Quiero hacer mención que en los casos en los que los pacientes pierden a su madre en una edad muy temprana en la vida, es una de las heridas más grandes que puede vivir el ser humano. Es una de las heridas de la infancia con mayor trascendencia, en las cuales hay un vacío que prácticamente no se llena con nada. Sin embargo, el amor de Dios es infinito, es misericordioso. Y voy a intentar recordar algún caso al respecto para comentarlo. Y efectivamente, les estoy comentando casos de orfandad en los que en muchas ocasiones el paciente desarrolla en su inconsciente, sin ser plenamente consciente, desarrolla resentimiento hacia su madre por haber partido, por haber trascendido en el momento en el que él, el paciente, era muy pequeño. En los casos en los que los niños son rechazados o abandonados, también se genera mucho resentimiento hacia la figura materna. He podido identificar que en los casos en los que el paciente ha sido rechazado y abandonado por la figura paterna, se generan heridas en un sentido un poco diferente. Hay trascendencia también, hay impacto. Sin embargo, para el paciente es un poco más manejable. Se va a adaptar un poco más y en lo más posible va a buscar una figura, una persona que ocupe este lugar. De tal manera que en ocasiones el paciente ve en su abuelito o en su tío, en su hermano mayor, en algún primo, ve a su papá, lo identifica como una figura paterna. Entonces, es un paliativo en la vida del paciente. Este tema lo toco, lo abordo en el video No tengo papá. Siendo yo niña, en ocasiones me tocó escuchar esa frase. Y en una ocasión tuve una paciente que repetía esa frase. Y tal como sucedió, generó este video, No tengo papá. Y el caso está totalmente expuesto en este video, por supuesto, siempre ocultando la identidad de la paciente. Sin embargo, su experiencia de vida está plasmada ahí. Y tal y como ella lo vivió y tal y como se desarrolló esta situación, está en el video, No tengo papá. Y como lo comento, de niña me tocó de repente escuchar esa frase y conocer a algunas personas, infantes también, viviendo esta situación. Y de alguna manera, por supuesto, en el consultorio, pacientes que referían haber vivido esta situación
y fue lo que generó en general este video. Y retomando la situación en los que es la madre la que ha sido ausente, estoy comentando precisamente que se genera una herida de abandono y de rechazo mucho más profunda. Desafortunadamente, el paciente no es común que pueda suplir esta carencia. Es decir, aunque tenga a una abuelita, a una tía, a una hermana, aún así para el paciente no es suficiente. En términos generales, puedo decir que las personas que llegan a vivir esta situación realmente les es muy difícil llenar esta carencia afectiva. Sin embargo, una vez que son sometidos al tratamiento de alfaterapia y a través del amor tan grande de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, es como ellos pueden ver, tener una óptica diferente de la situación que han estado viviendo. En este momento no viene a mi mente algún ejemplo. Recuerdo alguno un poco vago, pero vamos a esperar. Probablemente las ideas se aclaren en mi mente y lo pueda comentar. Estaba mencionando estos puntos precisamente por el correo que recibí al canal, el mensaje que recibí al canal, donde alguien hacía la pregunta precisamente: ¿cómo se trabaja? ¿Qué se hace cuando ha habido un rechazo profundo de parte de la figura materna aún presente? O bien en los casos en los que la figura materna está ausente por completo. Bien, resulta que cuando nosotros estamos en la etapa de gestación, estamos al interior de nuestra madre, en el útero gestante, resulta que nosotros ya podemos percibir de manera muy amplia, con un alto grado de conciencia, gran parte de los estímulos del exterior. Podemos escuchar la voz de nuestra madre y según investigaciones que se han hecho, se sabe que no se escucha palabras articuladas. Hay una transformación en la voz de la madre. Precisamente entran en función la columna vertebral, el latido cardíaco de la madre, el líquido amniótico. Todos estos elementos van a hacer que la voz de la madre se escuche transformada. Sin embargo, el bebé identifica perfectamente la voz de su madre, identifica inclusive las emociones de su madre, pero en esta ocasión estamos tocando el punto de la voz de la madre. Bien, entonces, el bebé identifica perfectamente la voz de su madre. Y aquí hay un punto formidable. Digo formidable porque es lo que nos va a ayudar a sanar el día de mañana. Nos va a ayudar a sanar en nuestra etapa adulta. Que la voz de nuestra madre se queda grabada en nuestro inconsciente, en nuestra memoria inconsciente. Ahí se va a quedar grabada. Luego entonces, lo que yo hago es una instrucción. Al momento en el que estoy trabajando con el paciente en alfaterapia, yo hago una instrucción diciéndole que, ayudado por el amor y el poder de Dios, va a escuchar nuevamente en su mente muy inconsciente, va a escuchar, va a recuperar
la voz de su madre, desde su memoria más profunda. Va a retomar la voz de su madre. Va a transformar la voz que en este momento está escuchando, despierto y en el momento actual, a la voz de su madre, como la escuchaba en el útero materno. ¿Por qué? Porque invariablemente todos tuvimos una madre. Estuvimos en el útero de nuestra madre. Eso es invariable. Eso es algo que no cambia. Es una constante en absolutamente todos. Entonces, podemos recuperar la voz de nuestra madre. Podemos luego entonces trabajar el perdón. El perdón hacia nuestra madre y la parte más importante, el perdón hacia nosotros mismos. Este es un punto que yo no había considerado también en los inicios de alfaterapia. En aquellos tiempos yo podía entender y me quedaba claro trabajar el perdón hacia nuestra madre por su rechazo, por su abandono, por su partida, por haber fallecido en un momento de mi vida cuando yo la necesitaba mucho o cuando más la estaba necesitando. Entonces, puedo entender, perdonar a mi madre, pero perdonarme a mí misma, eso yo lo fui entendiendo y lo fui comprendiendo y me fui dando cuenta con el tiempo. Debido a yo que tengo que perdonarme a mí misma. Tengo que perdonarme que el rechazo de mi madre, percibir el rechazo de mi madre, me ha generado autorrechazo. Al percibirme rechazada por mi madre, al percibir ideas, quiero recalcar la manera en la que lo estoy diciendo, porque no estoy diciendo que exactamente así haya sido. No, yo estoy hablando de mí y yo estoy hablando de cómo lo percibí. Yo estoy hablando de qué es lo que llegó a mí. Yo estoy hablando de lo que yo entendí. Yo estoy hablando de lo que yo sentí. No estoy diciendo que así haya sido. Quiero hacer hincapié y tratar de dejar claro este punto. ¿Sí? Probablemente mi madre no me rechazó. Puede ser que yo lo entendí como un rechazo. Puede ser que a mí llegó como un rechazo. Luego entonces, la importancia o la conducta en la corriente de psicoterapia que se denomina la atención centrada en el cliente. Hace muchos años los terapeutas se dieron cuenta de este punto y lo definieron de esta manera. La atención centrada en el cliente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar como base lo que refiere el paciente, sus sentimientos, sus impresiones, lo que es para el paciente. Lo vamos a tomar
como base, lo vamos a tomar como válido, lo vamos a tomar como cierto, porque es la verdad del paciente, es la realidad del paciente, independiente a que en realidad haya sido así, independiente a la madre, a sus intenciones, a lo que realmente ella estaba pensando, a lo que realmente ella quería. Nos vamos a centrar en el paciente y vamos a tomar como válido, por supuesto, a respetar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, lo que es para él. Y sobre eso vamos a trabajar. Bien, entonces, y retomando el punto, si el paciente manifiesta haber sido rechazado, el punto importante es que va a generar autorrechazo. Va a generar que el paciente se rechace a sí mismo. ¿Por qué? Porque es lo que está aprendiendo. Está aprendiendo a rechazarse a sí mismo. Está aprendiendo a no respetarse a sí mismo. Él recibe la sensación, la impresión de no ser valioso, de no ser importante, de no ser deseado. Todo esto es a un nivel inconsciente profundo. Son las sensaciones que él empieza a generar, inclusive aún antes de nacer. Esto, por supuesto, también va a despertar en su interior mucho resentimiento. Resentimiento hacia la madre y resentimiento hacia él mismo. Luego entonces se trabaja el perdón hacia la madre y yo trabajo el perdón hacia él mismo. Perdonarse él mismo, el autorrechazo, la falta de amor hacia sí mismo, la falta de autoestima, perdonarse, la falta de respeto hacia sí mismo, perdonarse, la desvalorización. Es decir, toda una serie de emociones y sentimientos no sanos, no positivos, que el paciente en un momento dado desencadena o genera contra sí mismo o hacia el sí mismo. En alguno de mis videos, en la trilogía, precisamente acerca de heridas de la infancia, toco estos temas también. Y es ahí donde menciono que finalmente y desafortunadamente también, toda esta serie de emociones y sentimientos en ocasiones llegan a desencadenar en un punto, que es la pérdida del sentido a la existencia. En muchas ocasiones, la depresión, ese sentimiento de tristeza latente y permanente que ha acompañado en ocasiones al paciente durante muchos años de su vida, tiene un origen precisamente en la etapa de gestación. Tiene origen en haberse percibido rechazado en el útero materno por su madre. En fin, este tema es muy amplio. Sin embargo, puedo decir que es un tema que surge
en prácticamente el 99.99% de pacientes, tanto hombres como mujeres. Es un punto medular, es un punto importante que en algún momento del tratamiento surge, en algún momento del tratamiento tocamos la relación afectiva con la madre. Y también en ocasiones surge la situación afectiva con el padre. Entonces, definitivamente, yo decidí abordar ambos temas de manera intencional y forman parte importante en los capítulos de alfaterapia. Encontré que reconciliarse con las figuras paternas y finalmente reconciliarnos con nosotros mismos es lo que nos va a llevar a recuperar el sentido de nuestra propia existencia. Es lo único que nos va a llevar a sentirnos en paz y tranquilos con nosotros mismos. Y llevando esto al terreno de Dios, esto está contemplado en el 5º mandamiento, si no me equivoco, en el cual también se nos habla al respecto. Ahí se nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí está pues contenido el perdón a los padres. Y precisamente es ahí donde se nos habla que las bendiciones de Dios las recibimos a través de nuestros padres. Esto me lleva a pensar en la importancia de estar reconciliados con ellos, en la importancia de trabajar las situaciones de conflicto que se hayan generado en algún momento de nuestra vida con respecto a ellos, porque van a trascender hacia nosotros mismos y tal vez puedan trascender más adelante, más allá de nosotros. De tal manera que es pues importante revisar estos aspectos de nuestra vida y, en lo más posible, sanarlos. Sanar la relación afectiva con la madre, sanar la relación afectiva con nuestro padre y finalmente esto nos lleve a tener una vida más tranquila, en paz, con mayor plenitud y ampliación de conciencia. Bien, yo espero haber sido clara en el tema que acabo de exponer. Muy bien. Sí, yo realmente espero haber sido clara. Es, como muchos de nuestros temas, complejo, por supuesto. Es bastante, con mucho para reflexionar. Y yo espero, por supuesto, haber sido clara en el tema que acabo de exponer. Estoy tratando de recordar algún caso en el cual yo haya trabajado precisamente la orfandad. Puedo decirles que identifiqué que vivir la orfandad, sobre todo de la parte de la figura materna, en etapas muy iniciales de nuestra vida, hablando de 1 año, 2 años, 3 años de edad, es una herida sumamente trascendental en la vida del paciente, independientemente de que sea hombre o sea mujer el paciente. Es una de las heridas más grandes.
Es una herida que no va a encontrar paliativo. Es una herida que no va a encontrar suplente. Definitivamente que no. Es una herida que va a generar mucho resentimiento. Va a generar resentimiento hacia la madre y resentimiento hacia el paciente mismo. El paciente se va a rechazar a sí mismo. El paciente va a crecer con ideas de no ser valioso, con ideas de no ser amado, de no ser valorado, ideas de no ser respetado. Bien, estoy viendo un comentario. Maribel González nos dice, muy interesante y qué bueno que nos compartirá esa experiencia. Sí quedó claro. Muy bien. Agradezco su comentario, Maribel. Ok. Bien, sí, estoy recordando el caso precisamente de un joven, tal vez 25 o 27 años de edad, acudió con su esposa al consultorio, tenían una relación de algunos años de evolución, 2 años tal vez, tenían en camino a su bebé, estaban esperando, si mal no recuerdo, estaban esperando a su segundo hijo. Y la señora estaba muy decidida a separarse. Quería la separación. La señora, la esposa, se estaba quejando de que su esposo no la apoyaba, no la ayudaba en la crianza de los niños, no la ayudaba en los quehaceres del hogar. Realmente sentía que no encontraba apoyo en su esposo. Entonces, el chico expresó y manifestó el amor hacia su esposa, hacia sus hijos, y aceptó recibir tratamiento. E iniciamos su tratamiento con alfaterapia. Y fue ahí donde supimos que él había perdido a su mamá aproximadamente a los 6 años de edad. Entonces él habló acerca de ese vacío en su vida, sumamente grande. Él habló del resentimiento que tenía hacia su madre, de por qué lo había abandonado tan pequeño, en el momento en el que él más lo necesitaba. Y fue entonces cuando supimos que él se estaba comportando de una manera rebelde. Él estaba manifestando su desacuerdo, él estaba manifestando el dolor de haber perdido a su madre. Lo manifestaba de esta manera. Por momentos inclusive resultaba incongruente para él cómo es que, queriendo a su esposa y a sus hijos, de repente se comportaba de una manera brusca, de repente demostraba falta de interés en su familia. Inclusive para él mismo resultaba incongruente y resultaba complejo. Cuando en el trabajo de psicoterapia surgió
precisamente que él había perdido a su madre en un momento muy temprano de su vida. Él narró que era muy feliz en aquella etapa de su vida, en aquellos tiempos. Él era muy feliz con su mamá, sus 2 hermanos, también su papá, pero su papá se iba a trabajar y su mamá los cuidaba, era muy amorosa con ellos, les tenía todos los cuidados, los alimentaba, jugaba con ellos, los ayudaba en hacer las tareas. El joven vivía en esa etapa de su infancia sumamente feliz. Era una felicidad muy grande. Y esto terminó de una manera brusca. Su mamá enfermó y falleció. Y él no lo había aceptado. No lo aceptó en aquel momento y no lo aceptaba ahora. Sin embargo, él no era plenamente consciente de estas ideas y de estos pensamientos. Fue durante el tratamiento que pudo hacerlos conscientes. Fue durante el tratamiento que él pudo darse cuenta de toda esta situación y toda esta gama de emociones y pensamientos y sensaciones que había estado experimentando, que había generado en aquel momento de su vida y que lo habían acompañado durante todos estos años, y más aún que se estaban manifestando ahora que él era padre de familia. Fue ahí donde él se dio cuenta que estaba tomando una actitud errónea, que estaba haciendo daño a sus hijos, haciéndose daño a él mismo. Tomó plena conciencia de la situación, habló con su esposa, le dio a conocer todo esto, tomaron nuevos acuerdos y iniciaron una nueva etapa en su vida, como padres, como pareja. Ahora, los dos tenían el conocimiento de dónde surgía todo esto y sobre todo que él logró perdonar a su madre y perdonarse a sí mismo. Fue uno de los casos donde yo comprobé precisamente esto que mencioné hace un momento, que el paciente genera resentimiento hacia su madre porque se siente abandonado por ella en su infancia. En este caso, el paciente logró perdonar a su madre, logró dejarla ir, como decimos comúnmente, logró aceptar la decisión de su madre de haber partido en ese momento de su vida, de haber decidido trascender en ese momento de su vida, y que realmente le dejó a él un regalo maravilloso, que fue una infancia feliz, que hasta el momento él podía guardar en su interior, él podía recordarla en el momento que él quisiera, que esa infancia feliz a él lo nutría grandemente. Recuerdo que en la sabiduría de Dios le dijo algo así como esto que voy a comentar. Espero que las ideas sean claras. Dios le habló de esto, le dijo: cuando los niños crecen, se convierten en adolescentes y siguen creciendo, quieren empezar a ser libres, quieren empezar a salir, a tomar sus propias decisiones. Y en muchas ocasiones surge el conflicto con los padres. Surge situaciones en las que desafortunadamente a veces no hay un entendimiento adecuado. Surgen roces, surgen conflictos. Probablemente
en esta etapa de adolescente, ya no ibas a ver a tu mamá de la misma manera. A lo mejor hubieran surgido algunos conflictos, algunos regaños de parte de ella, algunas prohibiciones de parte de ella, algunos castigos de parte de ella. Y en este momento tal vez no tendrías la idea de esa infancia maravillosa, de esa madre maravillosa, totalmente cariñosa todo el tiempo, con una paciencia infinita, con un amor infinito, con una atención. Muy probablemente estos recuerdos que tú valoras tanto, esos recuerdos que tú tienes como un tesoro, si tu madre hubiera continuado en esta vida, si hubieran crecido o compartido más tiempo juntos, tal vez no tendrías los mismos recuerdos, tal vez no tendrías la misma imagen o el mismo recuerdo de ella. Seguramente sería diferente. Pero al irse ella en esa etapa, te dejó ese recuerdo, te dejó esas vivencias. El recuerdo que tienes de tu madre, las vivencias que tienes con ella, no cambiaron. Ya no evolucionaron, ya no se transformaron, ya no avanzaron. Se quedaron ahí, suspendidas en el tiempo. Y de esa manera ella te dio ese regalo. Te regaló una infancia feliz, sin que hayan vivido otras situaciones en otro momento de vida, más adelante. Y es todo un regalo para ti, porque tú no puedes recordar a tu madre enojada contigo, regañándote, castigándote, prohibiéndote. Y él dijo, efectivamente, no la puedo recordar así. Solo la recuerdo cariñosa, abrazándome, atendiéndome, cuidándome. Entonces el Señor le dijo, en su amor y en su sabiduría, el Señor le dijo, ese es el regalo que ella te quiso dejar. Esas emociones, esos pensamientos, esos sentimientos, esos recuerdos. Cuando él lo vio de esta manera, pensó que efectivamente era así. Y algo que a mí me sorprendió mucho fue cuando él dijo que efectivamente prefería eso, prefería tener esos recuerdos, a que pasados los años su relación hubiera cambiado. Que efectivamente para él era muy valioso. Eran recuerdos formidables, recuerdos valiosos, sensaciones, sentimientos sumamente valiosos, sumamente maravillosos. Y que ahora entendía que nada ni nadie los podría cambiar y que eran únicamente suyos. Y en esos recuerdos, en esas emociones, en esos pensamientos, sentimientos, sensaciones, él se recobró a sí mismo.
Él perdonó a su madre, se perdonó a sí mismo y pudo entender el comportamiento que estaba teniendo con sus hijos, con su familia, con su esposa, y pudo cambiar, pudo reflexionar, pudo modificar la forma en la que estaba viviendo, la forma en la que estaba expresando su amor hacia sus propios hijos, hacia su esposa. Es el caso que recordé de cómo manejé en una ocasión la orfandad de figura materna. Bien. Maribel González nos dice, cuando los hijos son abandonados, debe ser también una gran herida. ¿Acaso sentirán el rechazo desde el vientre materno? Sí, así es. Efectivamente, desde el vientre materno, el bebé percibe totalmente las emociones, los sentimientos que se generan en su madre. Hay ocasiones, lo pude constatar, por supuesto, también en el manejo de mis pacientes, pude constatar que si la mujer embarazada pelea con el esposo o inclusive alguna otra persona, esto llega al bebé, el bebé lo percibe. Desafortunadamente, lo percibe en su contra. Desafortunadamente, el bebé cuando percibe a su madre alterada, enojada, llorando, disgustada, enojándose, desafortunadamente el bebé piensa que es por culpa de él. El bebé lo toma como que su mamá no lo quiere, lo está rechazando, no lo acepta. Desafortunadamente es así. En ocasiones hay vivencias de la mujer gestante que no tienen nada que ver con su bebé. Sin embargo, el bebé las percibe. Y todo aquello que la mujer vive como enojo, como estrés, llanto, el bebé lo percibe como rechazo hacia él. El bebé se siente rechazado. El bebé siente que no es aceptado, que no es amado, que no es valorado, que no es respetado. Y en el caso contrario, cuando la mujer está tranquila, está feliz, alegre, cuando la mujer se siente bien, el bebé lo percibe también y el bebé se siente amado, se siente aceptado, valorado, respetado, se siente deseado. Y el bebé empieza a percibir un mundo predecible. El bebé empieza a percibir un mundo que lo está esperando, un mundo que lo quiere conocer, un mundo que lo recibe, un mundo que lo acepta, un mundo que lo valora, un mundo que lo respeta. Luego entonces, la actitud de la madre ante su bebé es sumamente trascendental. Es muy trascendental. La mujer, la madre gestante, es la encargada de presentar el mundo a su bebé. La mujer es la encargada
de qué idea se va a hacer el bebé al respecto del mundo. Pero más aún, qué idea se va a hacer con respecto a él mismo. La madre es la que va a sembrar en su bebé las primeras ideas, las primeras emociones, los primeros pensamientos, las primeras sensaciones. Y va a sembrar ideas en el sentido de que el bebé se ame y se acepte a sí mismo, o que el bebé se rechace a sí mismo. Esto es así. Es una situación, es un punto sumamente trascendental en la vida de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, también hay un punto importante a agregar en todo esto. No solamente es la actitud de la madre y la actitud del bebé. También hay otro punto, hay otro factor, que es la forma de ser del bebé. Habemos personas que somos más rencorosas y más apegadas. Hay personas que, por el contrario, son menos rencorosas y menos apegadas. Va de la mano el rencor y el apego. Y la menor afinidad al rencor y hay mayor desapego. Luego entonces, una persona que desafortunadamente es más rencorosa y se apega más a estas emociones, va a sufrir más y toda esta dinámica se da con mayor intensidad. Toda esta dinámica en un sentido no sano y no positivo. Por el contrario, una persona menos rencorosa y menos apegada a estas sensaciones y pensamientos, como consecuencia también va a girar en un sentido más sano y más positivo. Sin embargo, las dos son una forma de ser válida y respetable. Y en mi opinión, nosotros no podemos de pronto escoger o elegir la forma de ser que tenemos. Sin embargo, es factible de poderlo trabajar. Eso sí lo podemos hacer en determinado momento de nuestra vida, con mayor conciencia. Como adultos, podemos manejar, podemos en un momento dado tomar decisiones y tener un manejo más sano de nuestras propias emociones. Y es nuestra decisión también en un momento dado sanar nuestras heridas de la infancia. Hace un momento yo hacía mención de lo que el paciente refiere, lo que el paciente siente, lo que dice. Y como terapeutas lo damos por válido, o lo damos por cierto. Es decir, al margen de
cuál haya sido la verdadera intención de la madre. Porque, por supuesto que también en muchas ocasiones se dan los malos entendidos, se dan las malas interpretaciones. Como seres humanos tendemos a manejar mucho la interpretación. Tendemos a hacernos ideas. Entonces, por supuesto que pueden llegar a nosotros ideas alteradas. Podemos hacer alguna interpretación equivocada de la información que llega a nosotros. Sin embargo, una vez que el paciente asume, integra a su ser, a sus emociones y a sus sentimientos aquel estímulo que ha recibido, para él es una realidad, para él es válido. Y en un momento dado, en el consultorio, como terapeuta, nosotros escuchamos al paciente y el tratamiento va dirigido precisamente en base a lo que el paciente refiere, a lo que el paciente narra, a sus sentimientos, a sus emociones, a sus recuerdos. Este punto, este tema es realmente muy amplio, sumamente vasto, muy interesante. Definitivamente que la relación afectiva con la madre es muy trascendental en la vida del 99.99% de pacientes. Es por eso que forma parte del segundo capítulo en alfaterapia, precisamente, la relación afectiva con la madre. Y la relación afectiva con el padre forma parte del tercer y último capítulo de alfaterapia. Muy bien. Voy a esperar un momento. Si surge alguna otra pregunta o algún punto a aclarar. Es un tema muy, muy vasto, muy interesante. Yo espero haber sido clara con mis ideas, haber logrado exponer precisamente la importancia y la trascendencia de la relación afectiva con la madre y lo que en un momento dado puede generar. Bien. Podemos iniciar nuestra oración de esta tarde-noche para agradecer al Señor que ha estado con nosotros, todas sus bendiciones, que nos ha permitido estar aquí una vez más, que nos ha permitido salud, vida, bienestar, para poder compartir una vez más aquí con ustedes nuestro espacio de meditación, de reflexión y de oración. Entonces vamos pues a hacer esta oración ya con la idea de terminar nuestra transmisión de esta tarde-noche. Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más estar aquí en nuestro espacio de meditación, de reflexión. Te damos gracias, te doy gracias de manera personal, porque me has permitido, Señor, compartir una vez más mis ideas, mis experiencias, lo que en un momento dado he llegado a saber y a conocer acerca del inconsciente, acerca de los pacientes y, por supuesto, de la manera en la que nos ayudas, en la manera en la que intervienes en nuestras vidas, ayudándonos, bendiciéndonos y levantándonos. En esta tarde-noche, Señor, te doy gracias por la vida de todas y cada una de estas personas que han estado hoy aquí en nuestro espacio y por las personas también que me escuchen posteriormente.
Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas durante esta semana y nos encomendamos en tus manos de amor, de bondad, de bendición para retirarnos a descansar esta noche. Y si tú nos permites, Señor, el día de mañana estamos aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a iniciar un proyecto que es un trabajo en vivo en alfaterapia. Como todo lo que tiene que ver con alfaterapia, Señor, está en tus manos. Eres tú el que nos dice si está bien, si no, si es bueno, si no es bueno, y si el proyecto sigue adelante. Te doy gracias, Señor, porque el día de hoy estoy aquí compartiendo en vivo con las personas que tienen a bien escucharme. Te doy gracias también, Señor, porque has hecho posible el canal de YouTube a través del cual he podido compartir las distintas historias de vida en las cuales tú te has manifestado. Y si tú nos permites, Señor, el día de mañana iniciamos este proyecto en el cual una persona va a vivir esta experiencia de acercarse a ti, de conocerte más ante los ojos de todas aquellas personas que quieran conocer este proceso y que por supuesto deseen acompañarnos. Entonces, una vez más, Padre bondadoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, por todo lo que nos das, por todo lo que nos provees, porque hemos conservado nuestra salud y nuestra vida en medio de toda esta situación difícil que se ha vivido a nivel mundial. Bien, te damos gracias, Padre bondadoso, y nos encomendamos en tus manos para descansar. Te pido, Señor, bendigas a todas y cada una de esas personas que han tenido a bien acompañarme hoy y quienes me escuchen después, que reciban tus bendiciones, que sean ampliamente bendecidos, Señor, en tu nombre. En tu nombre, Señor, que así sea. Amén. Muy bien, familia de Dios, nos retiramos a descansar. Les deseo una bonita y bendecida noche. Nos quedamos en manos de Dios, estamos en manos de Dios, recibiendo sus bendiciones. Les agradezco mucho su participación, sus comentarios esta tarde-noche conmigo. Y una vez más la invitación a todos ustedes para el día de mañana, igualmente a las 8. El día de mañana vamos a iniciar nuestro proyecto con una persona. Iniciamos alfaterapia en vivo. Muy bien, entonces, si no hay más comentarios, por hoy, agradeciendo infinitamente su atención y su participación, nos retiramos. Hasta mañana.